Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darte la bienvenida aquí en Acceso B. Yo soy Luis Benavides. Agradezco mucho que estés sintonizándonos en cualquier horario y, por supuesto, tú eres parte importante de esta gran conversación. Hoy, en este episodio, le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, que por supuesto es amigo de Acceso B. Es la segunda vez que está con nosotros y, por supuesto, siempre tiene una gran conversación. Le doy la bienvenida a Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, quien actualmente es diputado federal por Tabasco del primer distrito, que comprende los municipios de Balancán, Tenosique, Emiliano Zapata, Jonuta y, por supuesto, de donde es originario, Macuspana. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por habernos invitado a tu programa, Acceso B, que tanto auditorio tiene. Gracias por la oportunidad, poder comunicarme, expresarme con el electorado, con el público tabasqueño. Es muy demagógico decir que vamos a regresar a todos y cada uno de los puntos que nos eligieron de las secciones electorales, los medios de comunicación. La comunicación es lo que nos facilita precisamente llegar y estar en constante contacto con nuestra gente para que nos escuchen y ser escuchados. Sin duda, de hecho, tú conoces muy bien ese tema, tu origen viene de ahí y creo que eso te ayuda mucho a poder entablar una conversación directa con el ciudadano y más ahora en el tema de las redes sociales, que por supuesto no cualquiera le entiende y le sabe, ¿no? Claro, efectivamente, pero si algo tenemos que tener claro, y sobre todo en el tema de la comunicación, de comunicar de las redes sociales, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, paisano nuestro de Macuspana, nos enseñó la importancia del comunicar, del adelantarse en la información y mantener informados a través de dos vías. Muy importante. Una, las asambleas, el asambleísmo, el reunirse con la gente de forma directa, informar y comunicar. Y la otra, precisamente a través de las mañaneras, que no es otra cosa que adelantarse a la desinformación que los adversarios de forma natural hacen. Claro que a él le corresponde acuñar el término de las benditas redes sociales. ¿Por qué? Porque ante el cerco informativo en el que él siempre vivió, logró brincarlo a través de ¿qué? De las redes sociales que estaban de forma incipiente, pero visionariamente Andrés Manuel pudo visualizar lo que venía y la influencia y el peso que tienen a nivel mundial. Sin duda, de hecho, es hoy una estrategia, una historia de estudio para quienes hablamos de comunicar, porque eso fue un antes y un después. A partir de esa forma de comunicar, que dicho sea de paso, hay también la controversia del lado de que ese podio era demasiado poderoso para enfrentarlo, ¿no? Que es uno de los debates que se generaron durante mucho tiempo en este ejercicio, que también está de alguna manera siguiendo la actual presidenta de México, la doctora Sheinbaum. Yo no comparto esa opinión de los estudiosos, a lo mejor sí tienen razón en ese aspecto del poder del podium, pero yo te quiero decir que yo he conocido presidentes de México que con ese podium y 3 podium nadie les cree, ni nadie los escucha, sí, ni claro, nadie les hace caso, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel es un maestro de la comunicación, un maestro en el arte de comunicar, y que cuando los adversarios querían venir con mentiras e infundios, que Andrés Manuel era un peligro para México, que vamos para Venezuela, que vamos para Cuba, que Claudia es manejada por Andrés Manuel. Todo eso es parte de un discurso acartonado que los comunicólogos e ideólogos sudamericanos del neoliberalismo en México, que contratan y que pagan y que han sido un fracaso aún en su misma tierra, no pudieron con esta estrategia de comunicación de Andrés Manuel. Pero aparte, lo importante, Andrés Manuel pues ya llega de presidente como una persona de la tercera edad, y poder entender esa novedad tecnológica de las redes sociales, su alcance que es más identificado con los jóvenes, es una hazaña, y eso te habla de la versatilidad del político, de adaptarse a las circunstancias y reconocerlas. Tuvimos la oportunidad de los 6 candidatos a diputados federales en su momento de comer aquí en el restaurante Los Tulipanes con la doctora Claudia Sheinbaum, sí, cuando ella era la candidata, y salió el tema de que nos dijo agréguenme al Instagram para poder platicar,
y yo me quedé y me preguntó que sí, ¿por qué me reía yo? Y le dije, pues es que yo escucho a los muchachos, a los chamacos que dicen, ahí platicamos por Instagram. Y le digo, y yo nunca he descubierto por dónde es que se platica por Instagram. Y ella se empezó a reír y hizo llamar a una colaboradora de ella y ahí me la presentó, nos las presentó y nos dijo algo muy importante. Me dice, mi equipo de trabajo es muy chico, dice. 5 personas, incluyendo el secretario particular. Y ella es quien me maneja mis redes. Me dice, y tiene 21 años. Porque es la forma de poder entender la necesidad de comunicación que tiene la mayoría de la población de México, que son jóvenes. Sí. Y efectivamente, 21 años tiene la persona que le maneja sus redes sociales a Claudia Sheinbaum. Sí, sin duda. De hecho, es más práctico en conversar con alguien de esa edad en cuestiones de segundos que en cuestiones como, por ejemplo, el contenido de un video podcast de amplia temporalidad, ¿no? De hecho, ese es el reto de la comunicación hoy en día, ¿no? Y sobre todo en la dinámica que llevamos en la vida y en lo personal, pues ya no soy chamaco, pero tampoco soy de la tercera edad, pero por ejemplo, que estoy acostumbrado a estar informado, de buscar buena información, y es lo que no entienden muchos periodistas, muchos locutores, muchos comunicadores. Después de los 2 primeros párrafos ya no me interesa lo que diga, y si no lo dijiste en los primeros 2, ya me quedé sin la información. Tiene que ser concreta porque es tan rápida y cambiante que es mucha. O sea, tendrías que dedicarte todo el día para estar viendo las redes sociales, los periódicos, la información, los programas de radio. Y lo mismo con los programas. Tú escuchas un noticiero, independientemente que es una entrevista y la entrevista te va llevando a otros caminos. Tú escuchas un noticiero y de tantos que hay, tú te enfocas a los balazos de entrada. Lo demás ya no interesa. Sí, claro. Por eso el efecto de esos noticieros que en cuestiones de cortinillas pasan toda la información que irán desarrollando posteriormente. Por el tema, ya obviamente si tú tienes interés en un punto especial, pues ya después buscarás esa información en las mismas redes. Por eso es que los medios de comunicación, las estaciones de radio, los periódicos de papel, algunos portales, pues ya han pasado al ostracismo, en crisis, porque tenemos o tienen que adecuarse a la realidad. Pero aparte parece nada. La mentalidad, el raciocinio, la lógica de los niños y de los jóvenes es muy distinta que la de nosotros, y su capacidad de procesar la información va estrechamente vinculada con la habilidad digital. Si a ellos les dice, oye, ve, aquí hay un periódico que hay que leer o algo, pues te van a decir, esto sirve para hacer piñata, pues a mí lo que no está en mi dispositivo no existe. Y de hecho ellos te van por esa misma capacidad de la tecnología, ellos van muchos pasos adelante de información que antes, y tú lo sabes bien, que nos decían nuestros padres que el más viejo era el más sabio. Hoy no, hoy la red te permite tener la información en tiempo real y el consumo es evidentemente... Es el hambre de conocimiento y la capacidad de manejar y de administrar los dispositivos y la tecnología. Y eso va ligado directamente con el proceso mental de los jóvenes. Por eso es que si la información no va inmersa en los primeros momentos, ya a ellos les aburre y pierden la atención que tienes con ellos. Sin duda. Y precisamente estos temas siempre es bueno conversarlos contigo porque, pues además de estar en la legislatura actual y ahora nos vas a comentar de este tema, pues tienes experiencia en el tema educativo, ¿no? Y has tenido la oportunidad de incidir en esto y pues los datos que traes me parece que siempre son oportunos que los abordemos acá. Julio, pues empezamos con esta conversación así, pero hay temas también sumamente importantes precisamente en el ambiente actual. Uno de ellos, el más controvertido, creo que en el día actual es esta reforma electoral que en la actual legislatura pues ya están calentando motores para la discusión. En su caso, todo parece indicar que es la aprobación, pero ya nos contarás tú al tema. Lo importante es preguntarte y a partir de ahí, ¿México necesita una reforma electoral? Sí necesita una reforma electoral, a como ha necesitado las otras reformas, las 19 reformas constitucionales que hemos hecho. ¿Por qué? Primero que nada, es un compromiso de campaña. Y es un compromiso no tan solo de Claudia Sheinbaum. Sí, es un compromiso que se hizo Javier May como candidato a gobernador,
los candidatos a presidentes municipales, nosotros como legisladores federales, los legisladores locales. Al ser un compromiso, es un ordenamiento imperativo, porque al menos en mi caso, que me tomo las cosas en serio y soy muy responsable con la confianza, ellos hacen todo en este entramado legal de la reforma electoral que se hizo, de la ley del INE, de los tribunales electorales y de la representación en el Congreso, porque ellos nos acusan ahora de una sobrerepresentación. Pero lo que no te dicen, que esas leyes ellos las hicieron para favorecerse ellos mismos. Con lo que no contaban es que el pueblo de México, a pesar de todas esas leyes tramposas que hicieron, iban a votar en contra. Entonces nosotros vamos a quitar esas leyes tramposas para darle piso parejo a quienes quieran competir en ese momento o en el momento futuro. ¿Por qué ahorita? Bueno, porque ahorita tenemos una mayoría calificada, porque ahorita se puede hacer, porque cuando los márgenes se vuelvan a cerrar y quieran ellos inventar un nuevo pacto por México para poder corromper al PRI, al PAN, al PRD y hacer sus chanchullos, pues ya no se va a poder, porque para poder volver a modificar eso vas a necesitar una mayoría calificada. Y para que otro partido después de Morena logre una mayoría calificada, pues le va a costar. Y si el pueblo así lo decide en su momento, de darle a otra expresión distinta que no sea Morena una mayoría calificada, bienvenido, porque el pueblo está en todo momento en su derecho de otorgar esa potestad y esa facultad. Ese escenario que tú marcas ahorita y que precisamente creo que sí lo tienes claro, también puede jugar en contra para Morena en un futuro, ¿no? Por supuesto, pero es que nosotros no estamos haciendo leyes a modo que nos beneficien. Yo siempre lo he dicho, tú sabes que yo soy un crítico y por supuesto soy un crítico de mi partido, crítico de Morena. La crítica construye y te hace avanzar, porque no hay nada peor que la zona de confort, la conveniencia y la meritocracia. En la Cámara de Diputados tenemos, y por ahí se ofendieron varios, pero bueno, así hablamos y ni modo. Sí, de hecho, generaste ahí algunos comentarios. Pues que se compren su caladril y si tienen miedo que se compren un perro. Mira, yo hablo lo que la gente me mandó a decir. Yo expreso lo que quiere expresar el pueblo de Tabasco, el pueblo del Distrito 1, les guste o no les guste, y si el precio de eso es que ya no van a volver a ser candidato de nada, no hay problema. Así lo asumimos, ¿no? Porque tenemos un compromiso con el partido, un compromiso con el movimiento, pero el principal compromiso es con el pueblo de Tabasco. Nosotros queremos que ese piso parejo nos beneficie a todos, no nada más a una parte de los mexicanos. ¿Cuál es el problema del prurito que tiene la oposición con la parte electoral? La columna vertebral de esta reforma electoral es la propuesta que nos va a llegar de la desaparición de las plurinominales. ¿Quiénes son los que están aferrados a las plurinominales? Pues quienes no tienen ninguna capacidad de ganar ninguna elección. Quien está preparado, quien tiene trabajo político para ganar una elección, no tiene miedo a que quiten las plurinominales. Pero no es algo exclusivo de la oposición. Yo te quiero decir que en la Cámara de Diputados Federal, los coordinadores parlamentarios son plurinominales. En mi caso, pues yo nunca he aspirado a ser plurinominal, ni tengo amigos que me vayan a ser plurinominal, porque además... Menos ahora. Pero además en Morena, acuérdate que tenemos la tómbola para ese tipo de cargos. Yo en el 2015 fui primero en cerca del lugar. Tengo amigos del movimiento que pasaron y lograron esa oportunidad. Pero tú lo ves y observas en otros partidos y son los compadres, los hijos, la burbuja, la élite, los supuestos pensantes, porque si en algún lugar hay discriminación, es en la Cámara de Diputados o en las cámaras o en la legislatura federal, donde un grupo de privilegiados piensan que ellos tienen el monopolio del conocimiento y de la verdad, ¿no?
cuando no es así, y cuando si el pueblo te da esa potestad de representarlo porque te la ganaste por un voto, seas simpático o no, adelante. Pero escudarse en una plurinominal que tan solo le debes la lealtad al dedo que te puso ahí, no tiene nada que hacer en el espectro político de México. Uno de las voces de esta oposición, que ya pasaremos a hablar también de eso, dice que el tema de la eliminación de los pluris mina la pluralidad y concentra el poder legislativo en el partido mayoritario. De hecho, salió una encuesta de Pulse MX en donde muestra este mapa, haciendo algo visual de los 500 diputados, cómo se vería con esta reforma a 300 aproximadamente, y pues prácticamente queda desdibujada la oposición. Decir, queda totalmente desdibujada, se ve totalmente guinda el pastel prácticamente, y por eso señalan que eso es lo que ustedes como Morena están buscando minarlos a ellos, ¿no? A ver, ese razonamiento es tanto como considerar que el pueblo de México, el pueblo de Tabasco, tiene una minoría de edad o una discapacidad física para saber discernir y saber elegir. Si tú y yo competimos en igualdad de circunstancias, ¿cómo vas a decir que yo voy a tener el monopolio si estamos en la misma oportunidad? La diferencia puede ser en que quién camine más, quién convenza más, pero todos van a tener la misma oportunidad. La ley y la reforma, vamos a tener los datos concretos hasta que llegue a la Cámara de Diputados, que va a ser después del día 1, pero de lo que ha ido esbozando la doctora Claudia Sheinbaum, yo quiero entender que cuando dicen desaparecer la plurinominal es desaparecer la figura. De entrada, ¿con qué nos quedamos? Con 300 diputaciones uninominales, una por cada uno de los distritos que hay en este país. Y se desaparecen las 200, pero se propone otra nueva figura, que son los mejores segundos lugares. ¿Cuántos van a ser? No sé si 50 o 100, pero nos vamos a ahorrar 100 o 150 de los plurinominales que nada más obedecían al dedo que los puso. Y me dicen, oye, pero es lo mismo. No es lo mismo. Porque si tú vas a pelear por un segundo lugar, es que tienes que caminar. Es que tienes que pedir el voto. Es que tienes que hacer ese ejercicio de darle la cara a la ciudadanía y pedir el voto. ¿Qué es lo que pasa con los partidos de oposición? Del PRI, del PRD, del PAN, que tienen miedo de ir a tocar la puerta de una casa, porque saben que ahí está el reclamo del ciudadano, el reclamo de la devaluación, de la pobreza, del olvido, del abuso de autoridad. Eso es lo que ellos no quieren, enfrentarse a ese juicio popular. Y a lo mejor ese ciudadano lo único que quiere es desahogarse, y a lo mejor sí te va a dar el voto, pero hay que irlo a buscar. Entonces, esa propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum de los segundos mejores lugares, como es una cuarta parte del Senado de la República, pues yo creo que es algo positivo en este país. Este sistema de partidos y de representación proporcional que tenemos, recuerda que fue propuesto en 1975 y consolidado en 1906. ¿Por qué? Porque en ese momento el 100% de la Cámara de Diputados pertenecía al PRI. Ahí sí, de lo que ellos tienen miedo es lo que estaba en ese momento. Y que no me digan que es que eran muy generosos y muy plurales. Veníamos todavía de los resabios de 1968 y 1971, donde las fuerzas de izquierda en este país se estaban haciendo escuchar por medios violentos, porque no tenían forma de expresarse. Y no es que tuviéramos un PRD, un Morena, un PT, eran cientos de fuerzas dispersas, extremas en toda la gama socialista, comunista que había, pero aparte había una psicosis a nivel mundial, sobre todo encabezada por el imperialismo de los Estados Unidos, que tenían miedo que les invadieran como Cuba y que aparecieran movimientos como el de París de ese momento. Entonces aquí en México dijeron, vamos a darle mejor voz y representación
a estas personas, a las minorías que eran de izquierda, PRT, PPS, PSD, toda la gama que había, y se fueron incorporando en los congresos estatales y en los congresos federales ese tipo de representación. Lo que no te dicen que en esa primera reforma y durante los primeros años, el mismo PRI gobierno tenía que ponerle los candidatos a esos partidos y meterle los votitos para que tuvieran la representación. Entonces, tenemos que ser auténticos. En este momento, hoy, año 2025, cualquier ciudadano que se postule a través de un partido político nacional reconocido o de manera independiente tiene la misma oportunidad de ganar porque ahí están los resultados. Entonces, ¿cuál es el miedo de ir a la elección? ¿Cuál es el miedo de ir a buscar el voto? Y te pongo dos ejemplos facilitos para que no le estemos dando tanta vuelta a la cosa. El dirigente nacional del PRI, el personaje ese repugnante que todos conocemos y se llama Lito Moreno, tú lo ves pidiendo el voto en Campeche, casa por casa, puerta por puerta, pero ni para suplente de delegado municipal. Yo te quiero decir, tú verías aquí a un Roberto Madrazo tocando las puertas de las casas de Tabasco pidiendo el voto. No, ellos lo saben y por eso es que se escudan en toda esta representación plurinominal. Tenemos diputados en la Cámara, incluyendo de Morena, bueno, pero es que también vienen de otras expresiones y de otras granjas, gente que ha sido 5, 6 y 7 veces diputados federales plurinominales. Entonces, ¿qué? No hay más gente, no hay más ciudadanos, no hay voces y expresiones, pero aparte la ciudadanía lo vea que llegan a calentar la curul, a calentar la silla, no sabes si fue diputado federal o no, no sabes si defendió algo o no, o votan todo a favor. ¿Por qué? Porque les da miedo que no los vayan a hacer candidato en la siguiente y es muy cómodo estar ahí sentadito, ¿no? Pero quizá porque son como otros diputados que se dicen de aquí, pero son diputados por otro estado, pues no le tienes que rendirle cuentas a nadie. De gobierno vas a estar. Pero uno, tú lo dijiste, yo no, pero uno que va a seguir llegando a Balancán, a Zapata, a Tenosique, a Jonuta, a Macopana, y que tiene uno amigos y gente con la que tiene uno que estar agradecida por haberte dado la confianza, pues a mí sí me daría vergüenza. Entonces, trato de ser congruente con esa lealtad con la ciudadanía y con mi compromiso con el movimiento. Y esa voz, ya para cerrar el tema de los plurinominales, puede ser también por el ejercicio que dice la oposición que Morena tiene minado el proceso rumbo a las elecciones por los programas federales. Mira, es el cuento. Ellos te dicen que tenemos controlada la elección porque somos gobierno, que tenemos controlada la elección porque tenemos los programas sociales, que vamos a tener controlada la elección por esta reforma electoral, que porque tenemos el dinero, que porque tenemos... A ver, están llorando antes de tiempo. Están llorando antes de tiempo en vez de ponerse a trabajar. A ti como comunicador yo te lo pregunto, ¿tú ves a los distintos partidos de oposición haciendo trabajo de partido? No. Trabajo de base, de hecho, trabajo ideológico. Y son pocos los que asisten a la conversación. En cambio, nosotros traemos un asambleísmo permanente a través del partido y por cuenta propia. El domingo pasado iniciamos con 7,000 asambleas a nivel nacional para elegir a 7,000 comités seccionales en el país. Y así vamos a estar todos los domingos hasta el mes de enero, hasta conformar 70 y tantos mil comités seccionales con una dirigencia. Estamos en movimiento. O sea, queremos ganarnos el triunfo desde ahorita. Y ellos están sentados acusándonos de todo. Lo principal, que le tienen miedo, los programas sociales. Yo te quiero decir que no hay efectividad de programas sociales si no hay una operación política. ¿Y en qué fundo mi dicho? Bueno, los programas sociales los inventó el PRI y los perfeccionó el PAN, que los amplió, y perdieron el poder. ¿Por qué perdieron el poder? Porque no basta con el apoyo social, porque la gente en este país es madura y sabe que ese es su dinero y sabe que esa es una obligación del Estado mexicano. Y no es lo mismo
que yo te tire el apoyo social en los pies a que yo te lo dé la mano y te estreche tu mano y te dé una palmada. Ese es el oficio político y ese es el trabajo político, pero además eso no tiene por qué condicionar el voto. Ellos lo ven así, lo piensan así, porque ellos lo hicieron y lo usaron, pero además les falló porque ni siquiera para eso sirvieron. Si no, el PRI seguiría en el poder y el PAN seguiría en el poder. Y la prueba está que, bueno, en el 2024 Morena compitió democráticamente en 6 municipios y a pesar de los programas sociales, pues no ganó Morena. Pero eso es el resultado del trabajo político deficiente que hicieron nuestros candidatos o del mejor trabajo que hizo el candidato opositor. Así es como tenemos que verlo. Pero quien empieza a llorar desde ahorita para excusar su derrota, pues ¿qué te puedo decir, no? Mientras nosotros estamos trabajando. Se acusa de la destrucción de la República porque dicen, la oposición, hoy lo escuchaba de la voz de Roberto Gil en un programa precisamente de StreamYard, y decía Roberto Gil, hay una destrucción de la democracia, de la República, y ahora van por el INE también, ¿no? Porque una de las cosas que se ha dejado ver en esta posible reforma electoral es la elección directa de consejeros, la elección directa de los integrantes del Consejo, más bien del Instituto Nacional Electoral, y la concentración de esa organización, ¿no? Es decir, ya se fueron por el Poder Judicial, ahora van por el INE, que recordarás que fue una lucha que también... Claro, por supuesto, y nos tocó protagonizarla, sacar adelante esa reforma, escuchar todos los exabruptos y llantos de la oposición. A ver, yo te quiero decir una cosa. Esta reforma electoral que va a plantear la doctora Claudia Sheinbaum, claro que toca al INE, claro que toca al INE y sobre todo en la parte más importante y que más nos interesa, que es que el gasto, lo que nos cuestan los órganos electorales y que es parte de lo que sabemos que viene en la reforma, que desaparezcan los organismos electorales estatales, los famosos OPLES. Ay, ya está llorando la oposición que los van a desmantelar. Es una duplicidad. Si tenemos un organismo nacional electoral como todos los países, ¿para qué quieres uno en cada estado? Para que los gobernadores, independientemente del partido que sean, los manipulen, los manejen. Yo creo que el INE tiene la capacidad con su personal y sus recursos para manejar las elecciones concurrentes en todo el país y lo ha demostrado. Ahora, ese presupuesto de 13,000 millones de pesos que pidieron los del INE para la reforma judicial y las bolsas que les han encontrado y los guardaditos que les han encontrado, entonces yo no le veo nada de malo que la doctora Claudia Sheinbaum quiera ahorrar del presupuesto del gobierno de México, del pueblo de México, esos recursos que serán destinados a programas sociales. Pero yo te quiero decir una cosa, que ellos dicen que yo no sé quién los va a nombrar y quién los va a elegir y que yo quiero preguntarle a ellos, pero preguntarles de frente o preguntarle a los ciudadanos. Somos tan ingenuos para pensar que a esos consejeros del INE los puso la democracia, los puso la gente. No, señores, son cuotas de los partidos políticos y de quien ostentaban el poder en ese momento, de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de los grandes intereses, y a cada partido le repartían su consejero y todos obedecían ¿a quién? Al que pagaba. Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen ahorita de que así como las personas juzgadoras, el pueblo vaya a votar a quienes los van a representar en el Instituto Electoral? Y la otra parte del sistema del entramado judicial, pues también tenemos que revisar que si tienes un tribunal federal electoral con nuestra sala en Jalapa y la sala superior, ¿para qué tienes un tribunal estatal? O sea, súmale y todo es una burocracia en estatal que cuesta. Pero además, si tú haces un análisis y una encuesta, la mayoría de la población no cree en las instituciones electorales. No cree que siempre nos ganan el abstencionismo y cuando es exitosa una elección le picamos al 40%. Solo cuando participaba Andrés Manuel López Obrador es que llegábamos al 70%, sobre todo aquí en Tabasco, 80%. De hecho, es de los más participativos. Es de los más participativos porque teníamos la emoción de que nuestro
paisano fuera presidente de la República. Entonces, tenemos que ser claros y tenemos que decirle claramente a la gente a través de estas asambleas y de esta información realmente lo que es la reforma electoral y de que van a estar escuchando ese llanto de sirenas y de viudas, pero es porque sienten que van a perder sus privilegios, porque lo recalco, estas leyes que vamos a derogar ahora en el mes de septiembre, ellos las hicieron tramposamente y lo que no aceptan es que aún con esas leyes tramposas les ganamos y mayoritariamente. Acabas de decir algo interesante también y creo que en tu caso yo creo que por eso estás fervientemente convencido en lo que estás haciendo, en comunicar me refiero, pero Poligrama, una encuestadora que maneja nuestro también colaborador aquí en Acceso B, Patricio Morelos, en la semana pasada publicó una encuesta refiriendo al tema de la reforma electoral y decía esa encuesta que a los mexicanos no les interesa el tema. Es correcto y coincido con ello. Y que como no les interesa el tema, la oposición dice hay más cosas importantes en el país que resolver que una reforma electoral y Morena se aprovecha de la mayoría que tiene para pasar este tema y ya de hecho ya dan por sentado que lo van a pasar y que por eso se aprovechan de que la ciudadanía no está pensando. No nos estamos aprovechando de nada. Va a pasar y se va a aprobar por una sola y sencilla razón, porque representamos a 36 millones de votos, 36 millones de órdenes que nos dieron los ciudadanos para que hubiera una reforma electoral, les guste o no les guste a los del PRIAN y a sus aliados y a sus cómplices. Entonces nosotros tenemos que ejecutar eso. Tenemos esa mayoría calificada, la vamos a ejercer porque es un compromiso con la gente de quitar las plurinominales, de ahorrar. Bueno, por ahí nos sabotearon con la no reelección y nos sabotearon con el no nepotismo que había propuesto la doctora Claudia Sheinbaum, pero seguimos para adelante y son 3 principios por los que vamos a seguir luchando. No plurinominales, no reelección y no nepotismo, porque tenemos que sanear la vida pública de este país y la vida política. ¿Por qué a los ciudadanos no les interesa las elecciones? ¿Por qué no les interesa este proceso democrático? Por una simple y sencilla razón, no confían. Y precisamente todos estos pasos son para recobrar la confianza. Cuando se recobra la confianza, se eleva el civismo y la gente tiene el interés de participar. Esa estrategia de desestimular la confianza y además de desestimular la participación electoral es una estrategia que inventó el PRI y la desarrolló hasta el día que pudo y después se la copiaron los del PAN cuando se fusionaron en ese matrimonio que se llama PRIAN o en el otro matrimonio donde enviudaron ahorita que se llamaba Pacto por México, donde estaba el PRD que falleció a nivel nacional. Pues eso es lo que querían, que la gente no saliera a participar. ¿Por qué? Porque no tan solo hubo un cambio de régimen a partir del 2018. El proyecto, la idea de Andrés Manuel López Obrador es que haya un cambio de conciencia, un cambio cívico, un cambio de mentalidad, y eso no se da en un sexenio. Entonces, ellos se suben a la tribuna a denostar, a desprestigiar, a hacer su fantasía, que ya vienen los gringos que nos van a invadir, que vamos para Cuba, que vamos para Venezuela, que un peligro para México y un peligro para todo, porque es parte de su ficción que ellos viven y piensan que con eso van a espantar al pueblo de México. El pueblo de México se ríe de lo que ellos dicen ahí en la Cámara, porque volvemos a lo mismo. Ahí en ese púlpito de la Cámara de Diputados, que yo no sé si 10 o 20 son los que ven el canal del Congreso, ahí no se gana ningún voto. Ellos no van a ganar ningún voto ahí, pero tampoco quieren ir a solearse. No quieren ir a pasar la vergüenza de que la gente les reclame lo que han hecho con Tabasco y lo que han hecho con México. Estamos platicando con el diputado federal por Tabasco del primer distrito, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, que también, quienes sabemos, fue alcalde del municipio de Macuspana y que por supuesto siempre es un gusto conversar contigo, además de que nos extendemos bastante en esta conversación. Así que vamos por partes. El tema de la reforma electoral ya nos irás informando al respecto, todo un debate sin duda, pero ¿estás a nada
de cumplir un año en la legislatura, ¿no? De esta curul que estás representando por Tabasco en el Distrito 1. Y también te va a tocar ver esta transición de la Suprema Corte de Justicia, de la Suprema Corte, y ahora con los nuevos ministras y ministros el 1 de septiembre, ¿no? Todo esto que se ha hecho, Julio, diputado federal, que te tocó a ti también estar en esta cuestión legislativa, ¿crees que ha valido la pena por lo que viene? Porque se dice también que este sistema judicial no va a cambiar, que incluso dimos pasos para atrás. Eso se dice, y que el 1 de septiembre se va a evidenciar, a partir del 1 de septiembre se va a evidenciar esa negligencia que se vivió en México, dicho por la oposición y por los que no estuvieron de acuerdo con el tema de judicial. ¿Tú qué opinas al respecto y qué esperas con este nuevo poder judicial? Mira, también fue un compromiso de campaña esta reforma judicial, una iniciativa del presidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, que dentro del 5 de febrero del 2024. Yo te quiero decir una cosa, que no puede uno especular a futuro, ni puede uno dárselas de adivino y de premonitorio de qué es lo que va a pasar. Yo lo único que sé, que al momento de votar la reforma judicial, de derogar esas leyes, de aprobar estas propuestas, para mí y para la mayoría de los mexicanos, el sistema judicial en este país no sirve, no funciona, no hay justicia y mucho menos pronta y expedita. Entonces algo teníamos que hacer. Porque los que no querían que se hiciera algo son los que hicieron ese sistema, los que dieron el golpe de Estado cuando Zedillo y lo aprobaron, porque él sí desapareció de un plumazo la Corte y él sí nombró directamente a todos los 11 ministros. Y ahí no dijeron nada. ¿Por qué? Porque entonces obedecían al mandatario en turno. Como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, para ella lo más cómodo era que siguiera esa ley. Ella proponía los ministros de la Corte, teníamos mayoría en el Senado para que lo aprobaran, ponías a tus amiguitos y a tus compadres a los que le echabas el telefonazo y le pedías los favores. Eso es lo que no quisimos. Eso es lo que quisimos que se quitara, que se terminara. Si eso de que el pueblo de México eligió a sus juzgadores con muchos o pocos votos, no podemos decir si es un éxito o un fracaso, porque nadie sabe lo que va a pasar. Pero es un cambio de lo que había que no funcionaba. ¿Quién mandaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sistema judicial? Los presidentes del PRI y del PAN. ¿Quiénes mandaban el poder económico y la oligarquía de este país, como Ricardo Salinas Pliego y cómplices? Los grandes grupos comerciales, las transnacionales, los poderes fácticos, los Zúcar Curi, todos los que querían evadir la ley, incluso estuvieron emitiendo amparos contra la reforma judicial, contra el Tren Maya, contra la refinería, contra toda propuesta de Andrés Manuel López Obrador por instrucciones de Norma Piña. Cuando se aprueba la reforma judicial, ¿qué fue lo primero que hacer Norma Piña? Una gira por Estados Unidos para pedir el respaldo. ¿De quién? De esos agentes neoliberales que financiaban ese enfrentamiento que había de uno de los poderes del Estado mexicano contra los otros dos. Porque era tanta la soberbia y el poder del sistema judicial que se invistió también el legislador y quiso de conocer las reformas constitucionales que el Congreso de la Unión hizo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa actitud de Norma Piña de tragar fuego, de desafiar? No es casual. Yo te quiero decir que para los que estudiamos historia, sobre todo historia política, para los que estudiamos geopolítica, yo te quiero decir que hagas un análisis. Y en América Latina, cuando los gobiernos neoliberales o de derecha hacen crisis
por sus excesos, el orden internacional, por no decir que Estados Unidos, propician la llegada de la izquierda. Ahí está, lléguenle, para ver si revienta o si lo compone. Y en muchos casos ha reventado porque ya lo recibe la izquierda cuando está a punto de reventar. Pero ha habido casos exitosos como Brasil, casos exitosos como Chile, casos exitosos como Bolivia. Que por cierto está en crisis en este momento. Está en crisis, pero es una crisis artificial. Y en esos casos exitosos, pues ya no les conviene al capital internacional. ¿Y qué es lo primero que hace la derecha? Se apertrechan en el poder judicial. Ahí se apertrechan lo que quisieron hacer aquí en México. Nada más que se enfrentaron con un tigre de la política como Andrés Manuel López Obrador, que olió el movimiento del capitalismo de apertrecharse en ese poder judicial corrupto encabezado por Norma Piña y esos ministros. ¿Cuál es la lección? Lula, que es un gran político y un gran líder, y Dilma, quien lo sucede en Brasil, menospreciaron este movimiento de ajedrez de la derecha en Brasil y dejaron que la derecha y el capitalismo se afianzaran en el sistema judicial. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los dos en la cárcel. Evo lo permitió, en la cárcel. En Perú, Alan García y demás compañía, en la cárcel. Porque es la forma de operar del neoliberalismo. Ahí está ahorita, ahí va a la cárcel la Kirchner, ahí va a la cárcel el de Chile. Porque aparte es el mensaje de decirle a la población y a la izquierda, ni se les vuelva a ocurrir. ¿Cuál es su ardor que tienen aquí en México? Que no lo permitió Andrés Manuel. No lo permitió Andrés Manuel porque era evidente el injerencismo que tiene el capital extranjero en el sistema judicial. Yo te quiero decir una cosa, y es de las primeras acciones que históricamente vamos a ver a partir del 1 de septiembre, porque si no, así como lo dice el juramento de la Constitución, que la nación se los demande. Y lo principal es ese juicio de Ricardo Salinas Pliego, que durante 7 años ha estado en el cajón de un ministro de la Corte que gracias a Dios se va el 31 de agosto y estuvo suspendido ese pago de más de 70,000 millones de pesos que le debe Ricardo Salinas Pliego al fisco mexicano. ¿Por qué? Por la protección de estos ministros. Tú sabes de a cómo te gustaría un soborno por quitarte 70,000 millones de pesos nada más de un solo juicio. Pues así se manejaba la justicia en México, así se maneja porque hasta el 31. Pero no podemos prejuzgar a estos nuevos ministros, no podemos prejuzgar a los nuevos magistrados, no podemos prejuzgar a los nuevos jueces de distrito, que además te quiero decir una cosa, todo lo demás es parte del mito urbano, porque al menos donde se resuelven los juicios, que son en los juzgados de distrito, más de la mitad de las personas juzgadoras son los que ya estaban. Donde se quitó fue en la cúpula. Interesante la apreciación del diputado federal y por supuesto hay que estar muy pendiente de lo que está conversando, la narrativa que está fluyendo, porque tú también lo sabes, mejor que yo incluso por tu experiencia en los medios de comunicación de hace mucho tiempo, que pues ahora la información, todos los días hay una batalla frontal entre lo que se dice la verdad, la posverdad y evidentemente los intereses que juegan obviamente cada uno sus bandos. Vamos a estar atentos porque sin duda es un tema que nos tiene que tener a todos con de alguna manera con la información más fidedigna. Ahora bien, precisamente este tema de la información, Julio, también se ha debatido mucho este anuncio que se hizo precisamente esta semana con la presidenta, la doctora Sheinbaum, que hablaba de la disminución de la pobreza en México. Un tema que fue muy debatido también entre el ejercicio legislativo porque a ustedes les tocó hacer las reformas, a desaparecer este tema del Coneval y a adjudicárselo al INEGI. Ahí tú mejor que nadie sabes todo ese andamiaje, pero salió ya el primer análisis del INEGI sobre esta disminución de la pobreza y habla que cerca de 9.6 millones de personas salieron de la pobreza con ingreso inferior y que por supuesto
también se habla de la pobreza extrema y que todos estos datos evidentemente han resonado la caja narrativa del país porque muchos dicen que son datos que benefician a la 4T, generados por la 4T y que no tienen una verdadera impacto hacia la sociedad mexicana. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Porque sí es importante hablar de ese ejercicio, sobre todo porque uno de los andamiajes de la cuarta transformación es, de alguna manera, la nueva distribución de la riqueza, ¿no? Y que, pues, dicho sea de paso, tendría que haber arrojado un resultado ya en estos casi 7 años de este nuevo régimen. Pues son las distintas versiones de la realidad que hay en este país. Efectivamente, se desaparece el Coneval por duplicidad de funciones. El INEGI es una institución del Estado mexicano con todo el profesionalismo y la capacidad. Es a quien le tenemos confiado nuestros censos, nuestros recuentos poblacionales, los censos comerciales. Entonces, no hay razón para qué desvirtuar sus capacidades y su seriedad y profesionalismo. La única verdad que van a reconocer los agentes de oposición y los jilgueros del pasado es cuando el INEGI diga, pues hay más pobres, vamos peor, entonces ahí sí van a aplaudir y hasta van a decir que son poquitos. Entonces, el papel de ellos es descalificar. Acuérdate tú de todos esos intelectuales orgánicos que se fueron desnudando de los cientos de millones de pesos que le costaban a este país. Esa era la realidad. Esa era la verdad que ellos quisieron construir cuando Salinas, cuando Zedillo, cuando Fox, cuando Calderón, sobre todo con Peña Nieto. Todos esos intelectuales de nexos, vueltas y todo, que era una aplaudidera que tenían, pero no gratis. Entonces, yo te quiero decir, porque soy un agente de criterio y si te dijera, oye, no, sí, yo te lo reconocería. Pero mira, hay una real redistribución de la riqueza. A algunos no les gustan los programas sociales, a algunos no les gusta esa dispersión por tarjeta, pero yo me voy a lo que conozco, que es mi territorio, que es Macuspana. Y yo te quiero decir que al menos de programas federales, mensualmente entran al circulante municipal 130 millones de pesos. ¿Qué es 130 millones de pesos? Pues imagínate que el presupuesto de todo el municipio, incluyendo sueldo, obras, compras y todas las acciones, son 1,000 millones. Y lo que se derrama en programas sociales federales son casi 1,500 millones. Y si a eso tú le sumas los programas estatales que está implementando el gobernador Javier May, todavía no tengo esa contabilidad, pero quiero decirte que está el programa de vivienda. Macuspana fue el municipio más beneficiado con el programa ganadero, con más de 5,500 cabezas. Y así te puedo ir diciendo, adulto mayor y otro tipo de cuestiones. Le toca el año que viene pescadores. Entonces, sí hay elementos para confiar en los datos del INEGI, donde con esta redistribución de la riqueza, de los impuestos que no quiere pagar Salinas Pliego, está llegando la gente, el dinero a la gente que no lo tenía. Tengo 1,001 casos de adultos mayores que ni sus hijos los asistían y hoy no dependen de nadie, de jóvenes, de sembradores, de 20,000 cosas, ¿no? Pero sí se siente. Y obviamente eso aquí en el país se tiene que reflejar en un avance. Yo no sé si sean esos 9 millones, yo no sé si sea ese porcentaje, pero de que hoy en materia económica, en materia de desarrollo social, en materia de bienestar, estamos mejor que antes del 2018, lo debato con quien quiera. Hoy estamos mejor porque precisamente se refleja en la simpatía que tiene la gente por este proyecto alternativo de nación. Yo te lo pregunto, del 2018 para acá, llevamos 3 elecciones. ¿Tú crees que si esto no fuera cierto, que si la gente no simpatizara con estas políticas públicas, el resultado hubiese sido lo mismo en las 3 elecciones? Cuando la población
está molesta, lo expresa a través del sufragio. Y el día que Morena falle, se aparte del camino y deje de cumplir con el compromiso que se hizo con los ciudadanos, pues la gente nos la va a aplicar y nos tocará hacer nuestro acto de reflexión y retomar el camino. Y fíjate que hablando, ya que mencionaste a Macuspana, y creo que esta parte es importante también mencionarlo porque es parte de lo que tu trayectoria y obviamente el origen de donde provienes, es inevitable la conversación. También se va a cumplir ya un año, ya pocos meses, pocos días más bien, de este gobierno, el nuevo gobierno del gobernador Javier May, encabezado por Javier May. ¿Cuál es tu evaluación, Julio Gutiérrez Bocanegra, como ciudadano y también, por supuesto, como legislador, porque imagino que tienes comunicación con el gobierno en ciertas cuestiones? ¿Cuál es tu evaluación hoy por esto que también estos datos que traes a colación, con todos estos elementos, con ese caminar en territorio? ¿Cuál es tu evaluación de este gobierno que encabeza Javier May a poco menos de que obviamente se cumpla el año en este ejercicio constitucional que le toca a él? Sí, nos estamos acercando ya al primer informe de gobierno de Javier May. Él, en un acto de rendición de cuentas y de transparencia, ha hecho informes trimestrales para informar a la población. También trae el esquema de mañaneras y el esquema de gobierno en territorio que le permite tener esa comunicación constante a través de los medios, de la gente, de la población. En lo personal, durante campaña logré convivir con él. El gobernador Javier May es una persona que conozco desde hace muchos años. Ha crecido mucho como político en capacidad, en relaciones, en sensibilidad. Veo en él encabezando un gobierno diferente, un gobierno con un sello propio, un gobierno de territorio precisamente, y donde la austeridad lo ha caracterizado. Y esa austeridad se ve reflejada en el apoyo que han tenido los municipios. Y volvemos a lo mismo, porque te puedo hablar de apoyos en el distrito, pero en el caso de Macuspana, pues ahí tenemos el puente que va a Belén, que es una obra que había sido demandada durante mucho tiempo, un puente muy viejo. Se le solicitó por los pobladores al gobernador May, inmediatamente no dudó y ya lo inauguró. Es una acción que él mismo ha hecho. Ahorita me complace escuchar que también a gestiones del gobernador del estado, y no dudo ahí también que por intervención del amigo José Ramiro López Obrador, en Tepetitán se esté haciendo el bordo de contención de toda la población de la villa para protegerlo de las inundaciones. Esas son obras del gobierno del estado, así como caminos, carreteras, el programa del ganado mejor, que te digo que Macuspana ha sido el más beneficiado. Sí, se anunció hace poco, ¿no? Efectivamente, eran originalmente 500 paquetes, se subieron a 550, lo que representan 5.500 animales. Y así te puedo ir contando de distintas acciones, aparte de que ha estado una vez por mes dando a audiencias públicas y uno lo escucha de la gente, uno puede palpar de la gente que sí te da satisfacción de no andar buscando al gobernador en la capital del estado, sino que tienes el acceso de ahí, de en la zona, poder localizarlo y poder hacerle el planteamiento. Esa cercanía da confianza en la gente, da confianza en el gobierno, pero en lo general yo creo que Javier May está comprometido 24 horas con su función de gobernador, está haciendo su mejor esfuerzo. Se ven avances en materia de bienestar, en materia económica, en materia de seguridad. Yo lo veo muy comprometido y espero que su equipo de trabajo también vaya a la par de él, vaya al mismo ritmo, vaya caminando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este es un trabajo de equipo, tanto de gobierno como de ciudadanía. Pero yo, como morenista, como paisano tabasqueño, yo me siento satisfecho y orgulloso del trabajo que como gobernador está haciendo Javier May. Y esa parte en lo legislativo se dice mucho, y te lo pregunto a ver si podemos abonar este tema,
Se dice que se advierte posibles reducciones en participaciones federales para el próximo año 2025. ¿Hay datos para sostener esto o son dichos solamente al aire? Todavía lo he escuchado. Todavía se va a presentar el paquete económico. Se está estructurando en la Secretaría de Hacienda y pues ya está trabajando en ello. Nosotros como diputados federales y Cámara de Origen, el día 28 de este mes de agosto vamos a tener una reunión de diputados federales de la tercera circunscripción en Tuxtla Gutiérrez y ahí vamos a tener ya más datos y luces acerca de todo esto que viene. Posteriormente, el 29, nos vamos a reunir en la Cámara de Diputados con diversos secretarios de la Administración Pública, entre ellos el de Hacienda, que nos van a ir informando de esto y ya para el día 31 de agosto tener la plenaria de la fracción para detallar estas cosas previo al día de la instalación del Congreso General, que es cuando sesionan los diputados y los senadores juntos para esperar el informe de la doctora Claudia Sheinbaum. No nos debe de espantar si en la política económica el secretario de Hacienda plantea o algún recorte o algún ajuste a la baja, porque al final de cuentas en materia económica eso es de entrada, pues en el camino del año fiscal se puede ir ajustando, pero yo prefiero un presupuesto a la baja que se vaya incrementando con los recursos extras que vayan llegando a un presupuesto alto que después lo tengas que recortar en el camino porque los ingresos del Estado mexicano no fueron los que se habían programado y pronosticado. De lo que se sabe es que se están priorizando inversiones estratégicas para la Comisión Federal de Electricidad. La oposición dice, es que ya ustedes gobernaron 6 años y no resolvieron el problema de la comisión. Oye, quisieron desmantelar la comisión durante 40 años y esto quieren que uno en 6 la componga. Lo mismo es Pemex, ¿no? Tú sabes que Pemex pasa por una crisis, sobre todo una crisis financiera de distintos órdenes, precio internacional, exploración, yacimiento, tiene un problema de liquidez, pasivos laborales, proveedores, como toda empresa, y yo creo que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está privilegiando ese saneamiento financiero de Pemex, porque al final de cuentas este país sigue subsistiendo en muchos factores y variantes con esos ingresos petroleros. Eso es importante conocerlo y por eso te lo quería preguntar, porque finalmente, pues tú lo acabas de decir, en la evaluación que haces del gobernador Javier May y de su gobierno, pues hay muchos retos, ¿no? Uno de los cuales quizás como, estoy especulando, pero quizás como mandatario, como líder en este momento del gobierno, pues se imaginaba hacer muchas cosas, pero lo urgente siempre la deja a un lado lo importante, ¿no? Lo urgente fue la seguridad, ¿no? Lo vemos en el ejercicio, cómo se tuvo que implementar. Yo sí reconozco que hay un avance importante en seguridad, nos falta mucho, sobre todo aquí en la capital tabasqueña hemos visto el avance o lo hemos sentido, pero falta mucho y creo yo que ahí se debe reorientar y por eso es importante conocer estos temas, sobre todo el analizar el tema del dinero, porque no hay acción si no hay un presupuesto. Quieres, y tú fuiste alcalde, quieres ver que se va a cumplir un compromiso, que esté en el presupuesto para que se vea el compromiso, ¿no? Claro, uno puede ser un gran servidor público, un gran planeador, un gran estratega, pero si no hay dinero, diría un famoso dicho allá del pueblo, se puede bailar sin bailadora, pero comprar sin dinero no. Claro. Entonces, yo veo a Javier May en su mayor esfuerzo, obvio, como todos, como quienes hemos sido alcaldes, como quienes han sido gobernadores, con la limitante del dinero y del presupuesto que trata uno de estirarlo y cuando llega un imponderable dice, uy, hay que agarrarlo de aquí para componerlo allá. Yo he escuchado a varios alcaldes de esta generación, de este periodo, que han hablado, incluso algunos medios de comunicación han hablado de algunos recortes en materia de presupuesto. Yo te quiero decir que durante el periodo que yo fui alcalde, esos 3 años, 22, 23, 24, hubieron algunos pequeños ajustes a la baja, pero insignificantes. Lo que yo estoy viendo en este momento es que varios municipios de este estado no han llegado
a las metas de la ley de ingresos que plantearon al Congreso. De hecho, se ha debatido ya por algunos diputados locales al respecto. Si tú no llegas a tu meta en la ley de ingresos porque propusiste que ibas a meter 200 millones y entonces ya contabas con otros 200, que es lo que te da el pacto de coordinación fiscal, y si no los llegas, pues vas a tener el déficit de lo que no metiste más lo que no te van a dar. Y ni hablar si se trata de predial, porque son 2 pesitos contra uno te ingresa. Entonces, al momento que tú planteaste, bueno, es que la Secretaría de Finanzas me tiene que dar en el año 200 millones de pesos porque yo metí 200. Pero el día que vas a buscar los 200 te dice la Secretaría de Finanzas, oiga, don, pero es que usted nada más metió 150 y le tengo que dar 150 nada más porque es lo que por derecho le corresponde. Entonces ya hay unos alcaldes o alcaldesas que me quitaron 50. No, no te quitaste, no los metiste. Entonces tenemos que ser congruentes con la administración de los recursos, de los dineros. Por eso es la importancia de que todo lo que recaude el municipio, tránsito, reglamento, prediales, espectáculo, protección civil, todo lo que te guste, entre a la tesorería. Porque si van a subir con el presidente municipal a llevarle la latita directamente para que se lo gaste, pues nunca va a ingresar a las arcas municipales. Sin duda, y ahí luego viene por eso las crisis de fin de año, ¿no? Así es, por eso es que siempre hay que tener en las direcciones de finanzas a expertos. La experiencia es importante tanto en la contabilidad gubernamental como en el manejo financiero, como en la rendición de cuentas. Recuerda que es a la dirección de finanzas a quien le corresponde la integración, entrega y responsabilidad de la cuenta pública. Entonces, tú no puedes tener gente neófita, puedes tener gente improvisada. Y además, las leyes de fiscalización, las leyes fiscales, se actualizan todos los años. Lo que aplicó en el otro trienio ya no aplica en este. Entonces se necesita gente profesional para ello. Ahí vamos a estar atentos a todo esto, me parece importante porque finalmente cuando hablamos del tema del presupuesto no hablamos de otra cosa, obviamente de la contribución de todos los ciudadanos, pero también del desarrollo del mismo municipio y por supuesto del estado y del país. Julio, pues te vemos de también con tu chaleco, aquí llegaste a la oficina, aquí al estudio, llegaste con tu maleta, guinda, y te vacilé al principio, te dije, oye, ¿estás preparado? ¿Estás caminando? Te vemos en territorio. Y mencionabas al principio de la conversación sobre estos comités, estos 71,541 comités seccionales que se han propuesto en la estructuración de Morena. Vienes llegando de la zona de Los Ríos, donde eres diputado federal, por supuesto, pero hablemos ahora para finalizar este video podcast del futuro de tu partido, incluso de tu propio futuro. ¿Cuál es la visión que tienes del partido rumbo al 2027? Porque pues la vida política en este país se vive a través de estas elecciones, ya nos has platicado, ya te ha tocado vivirlas, pero ¿cómo ves a tu partido? Obviamente te dices ser crítico y también te pregunto sobre esas críticas que has hecho o las que tengas. ¿Cómo ves a Morena en este 2025 rumbo al 27? Veo un partido ya en vías de consolidación, y digo en vías porque somos un partido joven, somos un partido del 2014, tenemos 11 años de vida pública, de haber obtenido el registro, aunque el movimiento tenga más tiempo. Tenemos la ventaja de tener el liderazgo político del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, el liderazgo institucional de Claudia Sheinbaum a través de la presidencia de la República, lo cual no es garantía, porque es responsabilidad de todos lo que va a pasar en el 2027, lo que va a pasar en el 2027 en Tabasco y a nivel nacional. Es distinto cómo se ve la pasión política por Morena en Tabasco o en el sureste a cómo se ve en el centro de la República o en el norte. Morena pasó por un periodo de crecimiento muy rápido, muy fugaz, y eso en algunos lugares creó un fenómeno de que el que mucho abarca poco aprieta. ¿Por qué? Porque se fueron dando alianzas de coyunturas que no estaban comprometidas ideológicamente y con la suficiente solidez. Y entonces hacia el 2027, ¿qué puedes ver en algunos lugares? No es algo generalizado,
pues de a quien ya no le sirva Morena para sus intereses, pues se va a ir a buscar otros caminos, ¿no? Andrés Manuel lo definió perfectamente bien. Cuando no hay un compromiso ideológico con el movimiento, las lealtades son débiles. Cuando el interés personal va por encima de los intereses del proyecto, pues va a haber fracaso. Entonces, en este proceso que nos encontramos de seccionales, estamos involucrando todos para hacer, primero que base, para hacer partido, y cada quien desde su trinchera cumplir, porque al final de cuentas ese es el rostro con el que vamos a llegar en el 2027 a pedir el voto. Pero imagínate si vas a pedir el voto en un municipio y el alcalde o alcaldesa no cumplió, el diputado no regresó, o llega el diputado federal y te dice la gente, oiga, esa ley que usted se comprometió no la hizo. O sea, todo eso cuesta. Todo ejercicio del poder genera un desgaste. ¿Por qué? Porque la expectativa baja, porque no puedes dejar satisfecho a todo mundo, porque hay aspiraciones legítimas de la ciudadanía, pero también hay aspiraciones ilegítimas e inconfesables de grupos de poder, de grupos de presión, de poderes fácticos, que cuando no las satisfacen, pues simple y sencillamente se apartan, ¿no? Entonces, puede irse moviendo. En cada estado de la República es distinto. Aquí mismo en Tabasco, cada municipio se comporta de forma distinta, pero tenemos que hacer ese trabajo de partido, ese trabajo ideológico, porque a muchos no les gusta que yo lo mencione, pero hoy todavía tenemos ese gran catalizador que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta es, ¿y el día que ya no esté Andrés Manuel? ¿Qué nos va a unir? El proyecto, el trabajo ideológico. Y si no lo hicimos, entonces de eso va a depender el futuro de Morena. Yo no sé si hoy, mañana, pasado, dentro de 15, 10, 20 años, pero tenemos que actuar para pasar de consolidarnos de un movimiento a un partido. Y a un partido que gire en torno de un proyecto, no de una persona. Fíjate, y muy importante esto que dices, sobre todo porque al principio, o no al principio, durante toda la conversación, fuiste crítico con la oposición. Y si hablamos de números cuantitativos, si citamos algunas encuestas, etcétera, etcétera, vemos a una oposición debilitada, que no figura, con chance alcanzan los 2 dígitos en algunos casos. Eso es lo que están peleando el descenso. Entonces, aquí retoma mucho, la verdad es que sí retoma mucho sentido eso de que, pues, el derrumbe siempre viene al interior, ¿no? Es correcto. Entonces, que se pueden meter el pie ustedes mismos como partido, como movimiento, como de alguna manera, incluso que aunque tengan esa figura todavía de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto muchos le han clavado el título de líder de Palenque, ¿no? Porque ahí radica en este momento, que aunque tengan esa figura, pues posiblemente se puedan encontrar con su propio fracaso en estos años por venir. Eso es latente. Es pregunta, Julio. ¿Es latente? Claro, ¿tú lo ves con una posibilidad? Pero aparte, es el riesgo que se tiene en cualquier democracia. Cualquier partido del mundo corre ese riesgo. ¿Por qué? Porque un partido tiene que cumplir, tiene que reinventarse, tiene que actualizarse, tiene que renovar sus compromisos y sus lealtades. Entonces, habrá momentos en que subirá Morena, en otros bajará, pero no el riesgo que dicen los agoreros, ¿no? Del desastre, porque ellos quieren vender eso, ¿no? La debilidad, la vulnerabilidad de Morena para decir que ellos tienen la posibilidad, pero ni así, pues. Y como bien lo decías, no se plantean ni siquiera triunfos. Lo que están buscando es no irse al descenso. El mismo PRI en la elección del 2024 estuvo arañando el descenso, ¿no? Y así como se fue el PRD, y ellos dicen que pues es brujería de Morena. No, señores, son todo ese daño que le hicieron a México con ese pacto por México,
Y ellos piensan que el pueblo es tonto y el pueblo se los cobró. Eso no se le olvida. Y si nosotros en Morena nos apartamos de nuestro compromiso y nuestros postulados con el pueblo, también nos van a aplicar. Y eso también, de alguna manera, me hace preguntarte lo siguiente. Si tu partido a ti en el 2027 no te convoca, pues, ¿dónde veremos a Julio Gutiérrez Bocanegra? El partido me convocó en 2021. El partido me convocó en 2024. Yo estoy agradecido con mi partido. Me afilié a Morena en el año 2014, antes de que se registrara como partido político nacional. Fui a inscribirme por mi propia decisión. Nadie me llevó. El dirigente estatal del partido era Javier May. Él personalmente rellenó mi solicitud de afiliación y me afilié no porque nadie me hubiese ofrecido nada ni me hubiese ofrecido un cargo público, sino porque consideré de que esa lucha de 30 años de Andrés Manuel López Obrador, ese esfuerzo constante, esa perseverancia, merecía el apoyo de los paisanos. Y tomé esa decisión. Y si en el 2027 el partido no me convoca, pues habrá otras nuevas oportunidades. Yo soy un servidor público de carrera completo, que no tan solo explora la vía electoral. El servicio público es muy amplio para quienes tenemos capacidades, es muy limitado para quienes nada más piensan que a través del voto puede llegar. Si el partido me convoca, con mucho gusto seguiremos caminando. Y si hay que darle oportunidad a otros compañeros o compañeras, también los vamos a apoyar, porque estamos agradecidos con el movimiento. Nos tocó una etapa donde yo te puedo decir que ha sido relativamente fácil ser alcalde, ser diputado. En ninguna de las dos elecciones perdí ninguna sola casilla en Macupana. Y eso reconozco con humildad que es parte importantísima el trabajo de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. La mayor parte lo pone Morena, uno le da el feeling a esos triunfos, así que no me vengan a decir eso que quieren poner a temblar a Morena porque ya se van. Si se van, que le vaya bien. Y sin duda es un tema relevante porque ese es un ejercicio. Normalmente a la hora de las tomas de decisiones, por supuesto, no hay lugar para todos, no pueden ir todos. Y también hemos visto, hay casos concretos en el último periodo electivo, donde vimos a unas figuras de Morena que se fueron a otro partido y que sí lograron llegar, ¿no? Sí lograron llegar. Aquí en Tabasco tenemos algunos ejemplos y eso pues siempre está latente, ¿no? Decir, sin mí no son nada, ¿no? Y por eso me voy a la aventura, pero hay antecedentes de que puede pasar. Puede ser que haya circunstancias específicas en los municipios. Te decía yo que cada uno tiene las características, pues también habría que analizar si los candidatos que postulamos tenían la capacidad en ese momento para enfrentar el reto. Son muchas cosas, ¿no? Pero quienes estamos aquí por convicción, por compromiso, quienes estamos agradecidos, aquí vamos a seguir. Nos gusten o no nos gusten las decisiones, porque aparte del compromiso que hay con Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, el compromiso que hay con la doctora Claudia Sheinbaum, hay un compromiso con Javier May, quien ha tenido la total apertura y apoyo para nuestra labor legislativa. Y somos un equipo. Solo los que no entienden de política y no entienden de lealtades son los que andan con la mente caliente, pensando en otro tipo de cuestiones, ¿no? Julio en Morena. En Morena, efectivamente. Tenga o no tenga una participación electoral. Así es. Hemos tenido la oportunidad. Estoy consciente que no siempre va a estar uno, porque también llega uno a hartar, pues ya decir, oye, otra vez aquí, o los que están en la fila, uy, ya se volvió a formar. Entonces hay que tener esa prudencia, pero uno que le ha tocado estar en el éxito, en la derrota, atrás, adelante, protagónico, no protagónico, uno sabe que puede uno contribuir al proyecto de distintas formas, ¿no? Y si toca descansar, pues nos iremos a la academia o actividades privadas de índole intelectual, porque quienes me conocen, quienes son mis amigos o quienes me fían,
saben que no me dedico a otra cosa más que al servicio público. No soy ni comerciante, ni ganadero, ni empresario, ni contratista, ni nada. Soy servidor público. Y ininterrumpidamente llevo 36 años de carrera de servicio. A lo mejor no me hallaría yo estando sin hacer nada, pero siempre se impone unos retos y proyectos. Hoy me notificaron que voy a empezar el 1 de septiembre mi tercera maestría, en esta ocasión ¿en cuál? Derecho Electoral. A propósito la impartirá la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Tiene antecedentes muy buenos. Muy buenos. Vamos a empezar ahorita el 1 de septiembre. Fue abierta para los diputados que así lo quisiéramos. También tengo una maestría en Seguridad Pública, tengo una maestría en Administración Pública y ahí nos estamos moviendo en la posibilidad de empezar para enero el doctorado en Educación. Entonces, hay muchos proyectos en la academia. Una de las cosas que he tenido siempre pendiente es escribir muchas cosas de investigación que tengo guardadas por ahí. Entonces, que no se preocupen los adversarios, que hacer vamos a tener bastante. ¿Cuál es tu calificación con esta dirigencia que te está tocando compartir? Jesús Selván estuvo ahí donde estás tú, ha venido a platicar con nosotros en varias ocasiones y lo vemos igual activo y demás, pero tiene un reto enorme rumbo al 2027 y se le cuestionan muchas cosas, se le puede decir muchas cosas, pero tú que estás ahí a la par, sobre todo atendiendo a esas convocatorias que te hace tu partido, ¿qué te dice el que lo acompañes? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo lo ven al interior de Morena? ¿Cómo ven esta dirigencia? Jesús Selván es mi amigo, lo conozco hace mucho tiempo, pues un referente del movimiento democrático aquí en Tabasco. Está haciendo su mejor esfuerzo, está haciendo su chamba, está haciendo su papel. Yo lo acompaño en la mayoría de los eventos que se plantean en el Distrito 1, porque pues son 5 municipios, ¿no? Y a veces está uno en México. Me invitó Jesús a esta gira y es la 7ª que hace de recorrido por el estado. Tiene acercamiento con los actores políticos, está haciendo los trabajos de formación ideológica, de organización a través de estos seccionales, está haciendo su trabajo. Es una gente que sabe y entiende, que está haciendo la parte que le corresponde y van a llegar los momentos difíciles. ¿Cuáles son los momentos difíciles? Los momentos de las decisiones, ¿no? Porque todo mundo pues no se quiere atener a las encuestas, todo mundo quiere que ese dedo que acusa, que apoya al otro, lo apoya a él. Entonces ahí es donde se empiezan a debilitar los liderazgos, y no tan solo de Morena, sino de todos los partidos, porque muchas veces la falta de madurez política no te permite entender que gran parte de la toma de decisiones es la coyuntura. Podemos ser la persona más capaz, más capacitada, más caminada, pero a lo mejor no eres la pieza que cabe en esa coyuntura. Y además, en estos tiempos de la paridad electoral, pues son variantes que entran a jugar también en esto. Sin duda. Y pues la verdad es que eres un personaje político y público que siempre está generando una narrativa, Julio. Yo te agradezco que hayas podido darte el espacio de conversar casi 1 hora y media con nosotros aquí en el video podcast. Lo vamos a dividir en varias etapas para que podamos ir desmenuzando poco a poco esta conversación, pero me queda claro de que siempre es un gusto tenerte acá porque tienes una amplia trayectoria, pero además conocimiento, y eso se nota cuando tienes este tipo de conversaciones. Yo te agradezco que hayas tenido el espacio y pues no tengo otra cosa que decirte más que te despidas de tu auditorio también, que por supuesto aquí en Acceso B siempre tendrás las puertas abiertas para seguir conversando de estos y otros temas que tú creas importante. Adelante, Julio. El gusto es mío, Luis. Gracias por esta oportunidad de estar aquí nuevamente en Acceso B con esta gran entrevista con temas importantes que tiene que desahogar la vida pública en Tabasco y en México. Tenemos una representación en el escenario nacional y esté seguro el ciudadano, la ciudadana, de que lo estamos haciendo con dignidad y con seriedad y con profesionalismo, y así lo vamos a seguir haciendo. No es fácil, se puede ver fácil desde acá, pero no es fácil.
Y nuestra carrera política de 36 años, de tanto tiempo, no la vamos a tirar por la borda. Somos congruentes, somos responsables, somos agradecidos y creemos en los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a seguir informando de todo este proceso democrático a nivel nacional. La gente tiene que estar preparada para saber distinguir en lo que es información y en lo que es propaganda, en lo que realmente es una crítica y en lo que es el llanto desesperado de una oposición que está moralmente derrotada, que no encuentra la forma ni la puerta de cómo ganar, pero ni una regiduría. Y ahí es donde los ciudadanos tienen que saber entender esa información, ese discurso, porque nos van a acusar de todo, ¿no? Y desgraciadamente hay gente que lo cree. Sí, sí, incluso en lo personal, cuando a los troles, cuando a los chayoteros, porque no se les puede llamar comunicadores, no les da uno dinero, pues te inventan cosas y te molesta que gente conocida tuya te pregunte, oye, y es verdad, oye, agarra seriedad, ¿cómo vas a estar creyendo esas cosas? No, tenemos que informarnos y saber y darle su lugar a la calidad de la información. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad y estaremos aquí en Acceso B las veces que nos invites. Muchas gracias a ti, Julio, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Déjenos el like, déjenos su comentario y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Cada día somos más. Muchas gracias. Hasta la próxima.